El día de hoy vamos a hablar de la audiencia intermedia. Al igual que en todas las etapas y fases previas, primero vamos a establecer la importancia de la audiencia y trataré de explicarles eh, los sistemas impugnativos que pueden aparecer a lo largo de la audiencia intermedia. ¿A qué voy? En lo personal, creo que preparar mi juicio, que es todo lo que hemos venido haciendo, lo debo de hacer en las fases previas. Muchas veces, insisto, tenemos una actitud pasiva, nos sentamos, nos cruzamos de brazos con la idea de que ya cuando lleguemos a juicio, ahí sí, echamos toda la carne al asador. Y pues a veces ya llegamos sin carne, sin asador, sin pinzas, sin nada. Entonces, aquí lo que trato de transmitirles a ustedes en una especialización es justo esto. ¿Cómo podemos defender los intereses de nuestros representados, representadas, de la fiscalía, para evitar todos estos malos manejos del proceso? La etapa intermedia va a tener una finalidad específica, pero vamos a ver lo importante aquí, las impugnaciones. Les compartiré, como lo he venido haciendo, audiencias intermedias por víctima, audiencias intermedias por defensa, para que ustedes vayan viendo que en ambos casos es posible la labor. De Ministerio Público, pues no tengo porque yo no soy Ministerio Público, ¿verdad? Pero si no, también habría su respectiva diligencia. Entonces, veamos en primer lugar, como lo hemos venido haciendo, pues cómo se configura la audiencia intermedia, es decir, qué va a tener, qué es lo que debe llevar la misma, cuáles son sus momentos y su finalidad. Nada más denme un segundo, mi computadora hoy ya está medio latosa. Eh, para que sea un poquito más sencillo esto, les voy a compartir la audiencia intermedia del caso del departamento, del despojo, que ya conocen ustedes. ¿Se acuerdan? ¿O ya no se acuerdan? Ok. En esta propia audiencia intermedia, ustedes verán la resolución y les presentaré la apelación que se hizo y la sentencia en donde se me concede. ¿Estamos? Ustedes ya saben, si mal no recuerdo, les compartí el amparo donde tiré todo el caso. Pero vean ustedes que también en la audiencia intermedia puede haber violación a los derechos de sus clientes. Eh, Les compartí una violación diversos 2 grabada. ¿Esa nunca se las mandé? No, Ok, ok. No les mandé ni la apelación ni nada de la violación, no. Bueno, les comparto la intermedia de ese caso o
en esa violación, ya ni recuerdo. Esa violación, en primer lugar, la jueza vincula por violación simple cuando habíamos presentado la imputación por violación agravada, diverso 2. Me voy a la apelación y ordenan que se establezca violación agravada, diverso 2. No, esa no las compartí. Ok. Entonces no les paso esa intermedia para no, pues si no traen la secuencia. Ahí lo que quería que vieran en esa intermedia, el tema de que se interpone un amparo. Lo que quiero que vayan entendiendo son los medios de impugnación. Ahí interpongo un amparo por víctima con la idea de que se le está, desde mi consideración, un amparo indirecto contra el auto de apertura a juicio oral, porque considero que el juez admitió una prueba que es ilícita. En este caso, admitió unas capturas de pantalla de un teléfono, de una conversación suscitada entre la víctima con un tercero, ni siquiera con el imputado. Ante ello, yo alegaba que eso es una intervención de comunicaciones privadas y requería autorización judicial. Entonces, bueno, ahí sería un ejemplo de víctima. O les paso una que no conocen de una violencia contra mujer, violencia en razón de género contra mujer con privación de libertad y lesiones quintas. Esa creo que no la hemos platicado. Ahí lo mismo, voy por víctima, voy como asesor y ustedes vean pues qué hace la jueza y cómo tengo que acudir en diversos medios de impugnación que al día de hoy no se han resuelto. Acuérdense que estamos en justicia del bienestar y entonces pues la revisión del amparo pues todavía no llega a buen puerto. Ahí estoy discutiendo justo sobre la reparación integral del daño. Juzgadora considera un aspecto, yo considero otro, otorga beneficios al angelito, le concede 2 suspensiones condicionales en la audiencia, aunque le señalo que no está reparado el daño. Y eso es lo que estamos discutiendo en juzgados federales. ¿Qué se entiende por una reparación integral del daño? Cuando se entiende como una oposición fundada de la víctima y cuáles son los alcances de este derecho. Entonces, ahí para que ustedes lo puedan ir checando desde ambas trincheras, ¿no? Defensa y asesoría. Y acuérdense que Mariela dice que la asesoría no hace nada, que ser asesor es más fácil que tomar el sol en la playa. Entonces ahí chequen ese, o tengo incluso otro de un caso de una rusa, igual en Morelos, donde de igual manera se le concede la suspensión condicional del proceso al agresor, una violencia intrafamiliar, y lo mismo, incluso el propio juez me indica que de manera me parece un tanto indebida, porque parte del planteamiento es no se han cubierto los honorarios del abogado, que creo que es lo más importante de toda la reparación del daño, ¿no? No sé qué piensen ustedes. Entonces, me dice el juez, no, porque en la ley, en materia penal, no hay costas judiciales. Le digo, pero yo no estoy hablando de costas judiciales. La ley de víctimas general y la de las locales, pues parte de la reparación integral del daño consiste en los daños y perjuicios. Y dentro de los
Perjuicios son pues, el pago de honorarios si es que fue necesario contratarlo. Y de esto créanme que tengo pleitos largos por varios casos. ¿Qué es lo que quiero dejar aquí en claro? Que es desde la etapa intermedia donde ustedes van a tener que plantear todos estos argumentos. Incluso en el de violencia familiar que les platico, ahí ofrecí un peritaje en medicina, de este que le llaman medicina del deporte, no sé si lo han ofrecido alguna vez. Es un peritaje que nos permite cuantificar. Ya, sí saben ustedes que la Ley Federal del Trabajo nos tiene marcados por porcentajes cada parte del cuerpo, ¿no? Ok. En la Ley Federal, en materia del trabajo, cuando uno sufre una lesión de trabajo, se tiene que cuantificar y así te dirá, el pulgar vale tanto, el tal, todo el brazo vale tanto y te establece una indemnización mensual. ¿Sí más o menos ubican? Bueno, pues para hacer eso se requiere un perito. En mi caso concreto, la víctima sufrió lesiones quintas, es decir, pierde ya la función de un miembro o órgano del cuerpo, en el caso concreto un tendón del pulgar. Lo, lo pierde de por vida y utilizamos este peritaje para cuantificar la reparación integral del daño y su respectiva indemnización como parte de esta reparación integral. Entonces, aquí es donde vamos a tener que trabajar todo esto. Si usted no lo ofrece, dese por perdido. ¿Estamos? Entonces es bien importante la intermedia, es la preparación de nuestro juicio. Entonces, digámoslo así, la audiencia intermedia, digamos que es el momento procedimental de preparación de juicio. Comprende desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura a juicio. Entonces, aquí vamos a ver los momentos, desde la acusación hasta el auto de apertura a juicio. Toda esta fase también se le llama fase preparatoria. ¿Qué es lo que estamos preparando? El juicio oral. ¿Queda claro? Entonces, vamos a ver un poquito. ¿Cuál es el objetivo de la etapa intermedia, de la audiencia intermedia? Pues, bueno, de la etapa, mejor dicho. El objetivo de la etapa es el ofrecimiento, admisión de los medios de prueba. Y esto es muy importante. Y la depuración de hechos no controvertidos, así como la celebración de acuerdos probatorios. ¿Estamos? Entonces, ¿qué es preparar nuestra etapa de juicio? Bueno, decir qué pruebas admito y cuáles no. Dos, ver qué hechos son controvertidos y cuáles no. Porque recuerden, a juicio solamente voy a llevar hechos controvertidos. Piénsenlo así. ¿Tendrá caso ir a discutir
aspectos, pues que las partes están de acuerdo. Es como si piensan en la materia familiar, un divorcio entre Juan y Laura, y van a ir a discutir si estuvieron casados. Pues me parece que ese ya no es un hecho controvertido, ¿no? Ahorita veremos cuáles son hechos o cuáles aspectos nos van a servir de tamiz para indicar que un hecho no es controvertido. Les mandé ayer un documento que habla del acto jurídico y los hechos en el derecho procesal penal. ¿Sí lo vieron? Bueno, necesito que me lean un poquito ese documento. Principalmente, bueno, todo, pero al final viene una taxonomía de los hechos aplicables al proceso penal. ¿Y esto para qué va a servir y cómo lo vamos a usar? Bueno, ¿cómo lo uso yo? No quiere decir que así es correcto. Así lo uso yo. Usted puede seguirlo usando, pues así, los hechos a lo loco, a ver qué pasa. Pero si utilizamos esta taxonomía, vamos a entender que hay hechos que van a ser importantes entender su función, su naturaleza y justamente quién tiene la carga de justificarlos. Recuérdenme, por favor, de aquí, de nuestra aula virtual, ¿alguien se dedica al derecho civil o familiar? Recuerdo que alguien me había comentado, o estoy mal. Nadie, porque a penal no se dedican. Entonces, ¿qué hacen? Sí, yo un poco veo temas familiares. Ah, ok, ok. ¿Y ya revisó usted el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares? De hecho, estoy en un curso. ¿Y en el curso ya le hablaron los tipos de los hechos? No, todavía no. También. Bueno, pues con esto va a adelantar, porque el nuevo código ya trae esta tipología de los hechos. Entonces, pues, y no es nuevo, ¿eh? Esta tipología No, ya viene desde atrás. sí, sí, la estableció, por lo menos yo lo he rastreado hasta Jeremy Bentham. O sea, no estamos hablando de algo nuevo, lo que pasa que pues nosotros lo hacíamos sin la técnica de vida. Y créanme, la clasificación les va a ayudar muchísimo. Porque usted va a decir, ah, esto es un hecho constitutivo, ah, esto es un hecho ablativo, ah, esto es un hecho psicológico, ah, esto es... Y todo ello le cambia el panorama. Además, es más sencillo que usted pueda celebrar acuerdos respecto de los hechos si entiende la función del mismo y puede ver la conveniencia en el proceso. Entonces, importantísimo. Y por último, los acuerdos probatorios, cosas que vamos a sacar del debate. Ya no vamos a discutir respecto de A, B, C o D. Entonces, chequen ustedes toda la importancia de esto. Esto es depurar el proceso. Además, en esta fase se van a establecer todos los incidentes de previo y especial pronunciamiento. Ah, pues justo en el del, si mal no recuerdo, a ver, dejen abro mi escaleta, en la audiencia que les voy a mandar, este, hice valer un incidente de previo y especial pronunciamiento. Ah, no. Ya sé cuál les voy a pasar mejor. Esta está más bonita. Le voy a pasar una donde hice valer un incidente de previo y especial pronunciamiento justamente
la falta de legitimación del representante de los menores. Igual, audiencia intermedia, recuerden, depurar el proceso, depurar quiere decir quitar todo lo que nos sobra. ¿Estamos? En el caso concreto, lo primero que puedes plantear son incidencias. ¿Cuáles puede haber? Acumulación de procesos. Ya veremos los supuestos de la acumulación. Escisión de procesos. ¿Qué quiere decir? Escindir, separar. Separación de procesos. ¿Queda claro? Y aquí fíjense, en una audiencia que lo tuve que plantear, me encontré con el gran problema que respecto de la escisión no hay nada escrito. Me iba a revisar los códigos comentados hasta por juzgadores del tribunal y no sé qué de este tamaño y no me explicaban nada de esta audiencia en particular. Entonces, se las comparto para que ustedes la vean y todo. En el caso concreto, se logró la escisión para que ustedes puedan ir viendo todo esto. Muchas ocasiones es cuestión de estrategia del defensor cuando decides separarla. Y la acumulación es estrategia de la fiscalía. Pues es más fácil para la fiscalía llevar en un solo proceso 4 o 5 casos. ¿Concuerdan conmigo? En el caso concreto, les platico dónde prosperó mi separación de proceso. Era defensor, mi representado estaba acusado de un secuestro realizado por servidores públicos, en este caso policías, 21 policías. ¿Se imaginan llevar un proceso, una audiencia de juicio de 21 sujetos? Dos, en la acusación no leía yo, no encontraba acusación específica respecto de mi cliente. Por tal motivo decidí separarlo, porque al llegar esa acusación con el cúmulo probatorio que ofrecía la fiscalía, pues creo que no le iban a poder establecer la participación y la autoría a mi cliente. Y por fortuna así fue, salió absuelto. Entonces, insisto, todo esto va a ser parte de la estrategia que usted plantee desde el momento de su estrategia de defensa. Aquí es donde aparece la famosa teoría del caso. Bueno, a lo largo de todo el proceso tienes que tener una teoría del caso, pero aquí propiamente es la que vas a trabajar en tu audiencia de juicio. Muy bien. ¿Quién puede solicitar la apertura de la etapa intermedia? Pues el Ministerio Público. O el acusador privado. En los casos que ya conocemos de acción privada. ¿Cuál es la oportunidad para solicitarlo? Esto creo que sí ya lo leímos, ¿no? La oportunidad es desde el cierre de la investigación hasta el momento de la formulación de la acusación. ¿Cuáles son los presupuestos de procedencia, los presupuestos procedimentales? Bueno, vamos a ver que para el fijado de la audiencia inicial, perdón, de la audiencia intermedia, ya tenemos que estar en etapa intermedia. El artículo
341 del Código Nacional de Procedimientos Penales nos va a indicar cuáles son estos presupuestos. En primer lugar, nos va a decir que el propio juez de control, una vez que reciba la acusación, en el auto que tenga por presentada la acusación, señalará fecha y hora para que se lleve a cabo la audiencia intermedia. Para hacer esta conducta, la audiencia intermedia se debe de fijar en un plazo no menor a 30 días ni exceder de 40 días naturales presentada la acusación. Y previa a la celebración de la audiencia intermedia, el juez de control puede diferir por una sola ocasión a solicitud de la defensa por un periodo máximo de 10 días la celebración de la audiencia intermedia. Y para tal efecto, la defensa debe de exponer las razones de lo mismo. ¿Por qué quiero que se difiera? Y para ello, pues, puede alegar aspectos como que es defensa nueva, que no conoce del caso, y por lo tanto, para prepararse, podrá solicitar este deferimiento. Insisto, se puede hacer por una sola ocasión para preparar debidamente la defensa. Entonces, estos son los presupuestos antes de celebrar la audiencia intermedia. Y me está faltando uno muy importante: el descubrimiento probatorio. Antes de que se celebre la audiencia, las partes tienen la obligación de realizarse el descubrimiento probatorio. Yo me explico el descubrimiento probatorio de la siguiente forma. Es cuando las partes se muestran las cartas que tienen para ver cómo viene el partido. Abramos el Código Nacional de Procedimientos Penales, por favor. Y váyanse al artículo, ¿qué es el? A ver, un segundito. Al artículo 337, por favor. Y vean ustedes, ¿quién me ayuda a darle lectura al 337? Yo Yo. ya lo... Ah, A ver, Adelante, compañera. gracias. Artículo 337. Descubrimiento probatorio. El descubrimiento probatorio consiste en la obligación de las partes de darse a conocer entre ellas en el proceso los medios de prueba que pretendan ofrecer en la audiencia de juicio. En el caso del Ministerio Público, el descubrimiento comprende el acceso y copia a todos los registros de la investigación, así como a los lugares y objetos relacionados con ella, incluso de aquellos elementos que no pretende ofrecer como medio de prueba en el juicio. En el caso del imputado o su defensor, consiste en entregar materialmente copia de los registros al Ministerio Público a su costa y acceso a las evidencias materiales que ofrecerá en la audiencia intermedia, lo cual deberá realizarse en los términos de este código.
El Ministerio Público deberá cumplir con esta obligación de manera continua a partir de los momentos establecidos en el párrafo tercero del artículo 218 de este Código, así como permitir el acceso del imputado o su defensor a los nuevos elementos que surjan en el curso de la investigación, salvo las excepciones previstas en este Código. La víctima u ofendido, el asesor jurídico y el acusado o su defensor deberán descubrir los medios de prueba que pretendan ofrecer en la audiencia del juicio A en ver, los plazos perdóneme, vamos por partes. Primero, el código nos establece digamos, en qué consiste el descubrimiento probatorio para el Ministerio Público. Ya vieron ustedes, es el acceso a toda la carpeta, así como la entrega de una copia material. ¿Estamos? No importa que haya ahí elementos que no estoy ofreciendo como prueba. Sino que tengo como fiscalía la obligación de permitir todo. ¿Por qué? Recuerden ustedes el nivel de, perdónenme, la obligación en la investigación de la objetividad. El Ministerio Público tiene la obligación de recabar datos de prueba, medios de prueba que funcionen para probar su acusación o para probar la inocencia. Piensen ustedes en el caso Jardón que estudiamos la clase anterior, ¿recuerdan? El sobreseimiento. Todos los datos de prueba los solicité, todos esos actos de investigación se los solicité a la fiscalía. Piénsenlo así. ¿Recuerdan ustedes que un dato de investigación fue la geolocalización de los transmisores con los que cuentan los policías? Eso no lo puedo pedir yo como particular, ¿o sí? ¿Qué patrulla le tenían asignada? Tampoco lo puedo pedir yo. Dígame, Lidio. Gracias, doctor. Buen día. Allí, por ejemplo, perdón, No se preocupe. no se constituiría como una deficiencia en la investigación de la fiscalía no haber tenido esos otros datos de prueba en la carpeta para conocimiento de la defensa de usted y del asesor jurídico en su caso, esos de las partes, sin que usted tuviera que estar de alguna forma persiguiendo toda esa información que lo hizo, ¿no? Porque no estaban en la carpeta. Si usted no las hubiera solicitado mañosamente, la fiscalía no las tenía, como pensando, si no las pide, pues no las damos, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde el juez puede valorar ese tipo de, no sé si sea una situación tendenciosa de la fiscalía de, no sé si ocultarla o no dar completa la información no tenerla toda en la carpeta? El juez no puede valorar eso. Es un sistema adversativo. Si usted se queda callado y dice, soy defensa, mi teoría del caso es pasiva de refutación, pues así le va a ir. El juzgador no se puede meter a decir, oiga, en este caso yo veo esto. Mire, para empezar, el juez tendría que conocer la Constitución, que ya es difícil. ¿Estamos? Ya, no creo. Dos, tendría que tener en cuenta que él tiene la obligación, en este caso en particular del que estamos hablando, cuando se le alega una tortura, pues él tendría la obligación de ordenar actos para proteger los derechos humanos del sujeto. Pero estamos en México. Yo sé que ustedes salen y ven Dinamarca y Grecia, pero si usted no lo hace, mi opinión es que el juez no tendría que hacer nada.
¿Por qué? Porque es un sistema acusatorio. Y la única facultad oficiosa del juzgador en materia de investigación tendría que ser para proteger los derechos humanos o fundamentales, tanto de la víctima como del imputado. De ahí en fuera, no. Si es teoría del caso, no se puede meter el juez. Eso es lo que pienso. Así funciona un sistema acusatorio. Solo que el juez ve una flagrante violación a derechos humanos y como ustedes mismos lo apreciaron, pues ahí está un caso donde hay una flagrante violación de derechos humanos y el juez dice, no. Estamos entonces, por eso les señalo la importancia de esta etapa intermedia. Vamos a ver la primer fase, que es la fase escrita. La primera etapa de la fase intermedia es lo escrito. ¿En qué va a consistir este apartado? Bueno, aquí va a ser indispensable la presentación por escrito de la acusación. Esta es la acusación formal. Déjenme. Déjenme ver si tengo aquí un escrito de acusación. A ver. Miren, veamos con este. Contestación, formulación. Aquí está, una acusación. ¿Qué escritos va a tener nuestra audiencia? Va a tener o este momento, el momento escrito, empieza con la formulación de la acusación. Se los envío. Este es indispensable. Si no hay formulación de la acusación, pues ya vimos que no se abre la etapa intermedia. Va a tener también la posible acusación coadyuvante. Les voy a compartir un escrito de coadyuvancia de la acusación como asesoría, obviamente. Se los comparto en texto editable para que ustedes lo puedan utilizar si así lo consideran adecuado. Muy bien. El escrito de coadyuvancia puede aparecer o no. A continuación analizaremos el contenido de los escritos, ¿no? Pero ahorita piensen ustedes. Escrito de acusación, pues es indispensable, si no, no se abre la intermedia. La coadyuvancia lo presenta la asesoría, la víctima, y puede aparecer o no. La función es fortalecer la acusación. Se van a dar ustedes cuenta que como asesor, aquí se lo comparto abiertamente, Mariela, que escucho que usted es asesora. Como asesor, tú no te puedes pelear con el fiscal. Tu coadyuvancia, pues tiene que ir de la mano de lo que está indicando la fiscalía. ¿Están de acuerdo? No piensen que es una acusación diversa, sino como su nombre lo indica, vas a coadyuvar, van a ser 2 contra 1.
Y el tercer escrito que puede aparecer es la contestación de la acusación y la coadyuvancia. Pero señalo, pueden aparecer porque la propia ley dice que no son indispensables. Es decir, no es necesario ni que el asesor se haga coadyuvante, ni que el defensor conteste la acusación por escrito. ¿Habrá consecuencias? Claro que sí. Pero vean ustedes lo siguiente. Primero, analicemos la acusación. ¿Qué requisitos, qué nos marca la ley que debe de tener? Acá, chequen ustedes lo siguiente. Primero que nada, aquí quiero que ustedes analicen un poquito lo siguiente. Recuerden que en algún momento les pregunté ¿cuándo se ejercita la acción penal? ¿O ya se les olvidó? ¿Ya no se acuerdan? Pues justo mencionaba que era cuando ya en este proceso, porque en esta etapa procesal, perdón, porque en la etapa de investigación, pues realmente todavía no había una acusación como ya es el caso, ¿no? Justo, es que a mí me parece que existe aquí una, pues una contradicción en nuestro propio código. Porque el código nos dice que la solicitud de audiencia, inicial realizada por el acusador, ya sea por el Ministerio Público o por el particular que ejercita acción penal, es el ejercicio de la acción penal, así lo dice. Y a mí me parece que ahí no hay ningún ejercicio de la acción penal. Lo correcto, lo teórico, lo idóneo para señalar que se está ejercitando una acción penal es hasta una acusación formal. ¿Por qué señalo esto? Porque la teoría de la acción establecida en nuestro código es una teoría de la acción concreta. Esto quiere decir que no cualquiera puede ejercer esta acción. Además, para ejercer la acción se requiere cumplir requisitos previos, que es toda la investigación complementaria. Bueno, toda la etapa de investigación. Por lo tanto, no podemos hablar de que exista una acción penal en etapa inicial. Tiene que ser hasta este momento, que es cuando el ministerio... ¿y por qué señalo que no hay ejercicio de la acción penal en la etapa, en la audiencia inicial? Pues porque en complementaria el Ministerio Público tiene la facultad de solicitar el sobreseimiento. Es decir, pues ni siquiera continuemos con esto. Ya investigué y no tiene caso seguir. Es hasta este momento donde se expresa, uno, la pretensión punitiva. Dos, se individualiza. Tres, se me indica cuáles son los elementos probatorios que tengo. Y cuatro, establezco pretensión de reparación del daño. ¿Se dan cuenta que esto se hace hasta aquí? Es más, no puede haber ejercicio de la acción penal en audiencia inicial por el simple hecho que el juez de control al momento de vincular puede vincular por un hecho distinto
por un delito distinto del cual solicitó el Ministerio Público. Entonces no está ejercitando ninguna acción. ¿Se imagina usted que el juez condene por un delito distinto del cual acusó el Ministerio Público? ¿Eso se puede? ¿Qué piensan? Dígame, no sé, maestro, pues yo cómo. A ver, si yo presento una acusación por robo, bueno, es más, si yo presento una acusación por tentativa de feminicidio, ¿el juez podrá condenar por violencia familiar? ¿Qué opinan? ¿No opinen tanto de golpe que me abruman? Pues yo opino que no, que son tipos totalmente diferentes, ¿no? Aunque nos mencionaba en la otra ocasión que en la audiencia de control eh, puede haber alguna reclasificación, pero no cambiar totalmente el tipo y menos condenar cuando se vinculó por otra cosa distinta. No, no, no. Dividamos. Por eso estoy indicando la importancia de la audiencia intermedia. La vinculación, el auto de vinculación, lo único que señala es los hechos por los cuales se va a seguir el proceso. Esos hechos pueden ser calificados de distinta forma. Robo, fraude, abuso de confianza, que se parecen. Dígame, Diego. Sí, doctor, gracias. Tengo entendido que incluso el Ministerio Público puede reclasificar en sus alegatos la clasificación jurídica que haya expresado incluso en su escrito de acusación. Sí, eso es correcto, pero aquí mi pregunta es, ¿el juez puede hacerlo? Bueno, al emitir el fallo, creo que sí podría condenar en este caso por un delito diverso, una clasificación jurídica diversa. Sí. ¿Y cuál será tu fundamento? Bueno, basándome en el hecho de una reclasificación por parte del Ministerio Público en sus alegatos. No, 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 no. Sin reclasificación del Ministerio Público. El juez oficiosamente quiere decir que no te lo pide nadie. Ah, ok, ok. El juez así nada más puede agarrar y decir, ante mí se probó fraude y no robo. Y para que no haya impunidad, voy a condenar por fraude, aunque el Ministerio Público presentó robo y la defensa planteó argumentos defensivos por robo. Bueno, no, creo que en ese caso no aplicaría entonces. Es justo lo que estoy señalando. Vean ustedes la importancia de la acusación. Aquí se va a plantear qué es lo que vamos a discutir. ¿Por qué? Porque en el caso que pone Diego, cuando lleguemos a etapa de juicio, si es que nos da tiempo, veremos que existe la reclasificación por parte del acusador, pero también hay un procedimiento de contradicción y de defensa. Cuestión que es adecuada con el sistema acusatorio adversativo. ¿Estamos? Pero en el caso que el juez oficiosamente te cambie la jugada, piense usted, yo me defendí por fraude, ataqué los elementos del tipo penal de fraude, ¿están de acuerdo? Y el juez dice, no es fraude, es robo, y me condena por robo. Pues ¿contra quién estoy litigando? ¿Contra el juez o contra la fiscalía? Ya deja de ser adversativo mi proceso y se vuelve inquisitivo. Cuando el juez presenta la acusación
El juez acusa, elige qué pruebas sirven para probar ante él y él condena, pues eso se llama inquisición. ¿Sí queda claro o no? Entonces, por eso señalo que es hasta este momento cuando hablaremos de una acusación formal. Y por lo tanto, analicemos un poquito el escrito de acusación. Ya se los mandé. Es un escrito de acusación. Las audiencias se las comparto en un par de minutos ya que termine la clase para que yo pueda compartírselas. Ahí les voy a compartir diversas audiencias, diversas contestaciones. Creo que no les he pasado ninguna contestación como defensa. A ver. Ah, ya sé cuál. Este sí lo conocen. Tan, 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 tan. ¿Dónde estamos? A ver. Intermedia. Esta de aquí es del caso de el abuso sexual agravado que ocurrió en una escuela. ¿Recuerdan? Ese sí lo vimos aquí. Ah, bueno, pues para que vayamos de la mano. Aquí tienen ustedes la acusación presentada por fiscalía y la contestación de la acusación hecha por su servidor. Entonces, ustedes van a ver, pues, los distintos elementos que contiene cada uno de estos escritos. Primero, vamos a analizar la acusación, que insisto, es la que da origen a todo esto. Veamos qué pasa con ella. Vamos a encontrar que es el artículo 335 el que nos especifica los requisitos de la acusación. En primer lugar, debemos de encontrar que se tiene que establecer la individualización de los acusados y su defensor. Si ustedes abren el escrito de acusación, cualquiera de los dos que les acabo de enviar, van a encontrar justo el primer apartado referente al escrito de acusación. La individualización. ¿Qué quiere decir esto? Pues los datos de identificación, tanto del acusado como su defensor. Además, la individualización de la víctima y su asesor. Aquí recuerden lo que les he platicado en diversas ocasiones. El Código Nacional de Procedimientos Penales se expidió antes de la Ley General de Víctimas. Por eso sigue utilizando la nomenclatura víctima u ofendido. Si ustedes abren la Ley General de Víctimas, ahí se habla de víctima directa y víctima indirecta. ¿Sí estamos ahí de acuerdo? Y la propia Ley General de Víctimas déjenme, les doy el dato correcto. Si ustedes abren su Ley General de Víctimas, van a encontrar en
Puta, ¿no? Si ustedes se van a los transitorios del el segundo transitorio de la reforma, bueno, de la expedición de la ley del 30 de abril de 2012, el segundo transitorio dice, se derogan todas aquellas disposiciones legales que se opongan a la presente ley. Aquí se aplica el principio de especificidad, ¿están de acuerdo? ¿Cuál es la ley especial en la materia de víctimas? ¿El Código Nacional o la Ley General de Víctimas? Sé que es pregunta difícil. A ver, ¿quién me la contesta? Hilda. Veo que se ríe. La ley general. Ok. Si la Ley General de Víctimas es la norma específica y tiene un artículo que dice, se deroga toda disposición que vaya en contra de esta, si el Código Nacional habla de víctima y ofendido y la Ley General, que es la ley específica, habla de víctima directa o víctima indirecta, ¿cuál será la nomenclatura que debemos usar? No sé que estas preguntas son de física cuántica, pero a ver, ¿qué piensan ustedes? La de la Ley General de Víctimas. Ley General de Víctimas. No obstante, ustedes van a encontrar en todos los documentos que les mando que se habla de víctima u ofendido. En las clases hablamos de víctima u ofendido. En la jurisprudencia hablamos de víctima u ofendido. En la sentencia se habla de víctima u ofendido. ¿Por qué? Pues porque es lo que venimos haciendo hace 120 años. Poco a poco debemos de ponernos en mente que la nomenclatura legal, yo no sé si es correcto o incorrecto, pero lo que nos dice la ley es víctima directa y víctima indirecta. Y esto nos va a servir justo para poder entender la función de la víctima en el procedimiento, que insisto, es muy nuevo. La víctima va a cumplir apenas 10 años de invitada en el procedimiento penal. Antes no la tomábamos en cuenta. Por lo tanto, me parece natural que todavía tengamos ciertos elementos del pasado que permean nuestro ejercicio profesional. Pero ustedes como futuros especialistas, pues deben de ir corrigiendo eso. ¿Estamos de acuerdo? Dígame, Lidio. Sí, gracias, doctor. De hecho, en algunas de las audiencias que nos ha enviado, por ejemplo, la de Jardón, ya se habla de víctima indirecta, por ejemplo, en el caso del el papá del muchacho que mataron en la supuesta riña, ya lo llaman víctima indirecta. Justo, o sea, dense usted, pero el juzgador, ¿de qué edad lo vio usted, Lidio? Perdóname. El juzgador que utiliza el término víctima indirecta, ¿qué edad tiene? Se ve joven. Sí, se ve joven. Para usted y para mí se ve joven, a lo mejor para los compañeros pues ya no. Pero cuando usted vea una audiencia de un juez de distinta edad, va usted a notar que él sigue hablando de víctima u ofendido. Lo que yo quiero aquí con los futuros especialistas, los futuros jueces, ¿ya saben bailar TikTok y todo? Para ser jueces. Bueno, para los futuros jueces, pues yo quiero que cuando ellos lleguen después de su TikTok y sus campañas y repartir mole, pues que también sepan que hay víctima directa y víctima indirecta y empiecen a utilizarlo.
porque la clasificación me parece más, bueno, digamos, me parece propia. Es más fácil identificar con esto, porque el ofendido, no sé, ustedes recordarán, para empezar se utilizaba en delitos de querella, era una cuestión distinta. Lo que a mí me enseñaron que era un ofendido era muy distinto. Entonces, pues aterricémoslo como sugiero, como marca la ley, víctima directa y víctima indirecta. ¿Esto a qué fue? Porque estoy leyendo el escrito de acusación que les mandé. Abran por favor el escrito de acusación de la carpeta 015-688. ¿Lo tienen a la mano? De los que acabo de mandar. Bueno, de los que mandé hace un ratito. ¿Lo tiene a la mano, Mariela? ¿Me ayuda, por favor? ¿Me puede decir, uno, qué delito es? ¿Por qué delito se presenta acusación? Violencia familiar equiparada. ¿Qué más? Viene en el segundo párrafo del escrito. Lesiones calificadas. Y son tres, ¿no? Privación. Privación de la libertad personal. Pues dense cuenta que no suena tan bajito el caso, ¿sí? Ok. Y después viene la individualización, que es justo lo que estoy señalando. Si ustedes son curiosos, van a encontrar un apartado que dice individualización del acusado y su defensor. Nos dan el nombre del acusado y en este caso, el acusado, bueno, aquí ya se llama acusado, ya no es imputado, ya no es investigado, aquí es acusado. ¿Por qué? Porque hay un acto formal, en este caso una acusación. Goza de su libertad, ¿se dan cuenta? Por lo tanto, te dice, deberá de ser citado por los medios correspondientes y en caso de incomparecencia, bueno, ustedes ya saben que la incomparecencia tendrá como resultado, pues que se pueda girar una orden de reconducción. ¿Leyeron ustedes lo referente a un apersonamiento en amparo que les mandé sobre todo esto, las formas de reconducción y demás? ¿O no? Igual que lo hice como asesor jurídico. No, ¿verdad? Cuando estaban viendo las formas de conducción, reconducción, orden de aprehensión, comparecencia, citatorio, que hice todo un estudio de esto, no. Bueno, luego lo leen con calma para el examen. Chequen ustedes lo siguiente. La individualización es darnos el nombre y el domicilio del sujeto. Después se individualiza al defensor, en este caso fulanito, licenciado fulano de tal, si mal no recuerdo aquí es, no, aquí se habla de un defensor público, el que le sea asignado. Entonces, bueno, en este caso llevaba, no trae defensor y la fiscalía no tiene registro de defensor y solicita que se le asignen. Después viene la individualización de la víctima y es lo que le decía, víctima u ofendido y su asesor jurídico. Aquí habrá que establecer, pues, que es víctima directa y su asesor jurídico. ¿Queda claro? ¿Puede haber casos donde solo haya víctima directa? Sí. ¿Puede haber casos donde haya solo víctima indirecta? Sí. Bueno, digamos físicamente ahí, ¿no? Porque siempre tendrá que haber víctima directa y víctima indirecta. En el caso Jardón, la víctima directa pues, es la persona que perdió la vida.
Bueno, que fue privada de la vida, no la perdió. Y la indirecta, pues en este caso es su deudo, su padre. ¿Estamos? Entonces puede haber caso con solo víctima directa y con o con víctima directa y víctima indirecta. ¿Queda claro? Entonces ahí tendremos que ir analizando este supuesto. Después, la relación clara, precisa, circunstanciada y específica de los hechos atribuidos en circunstancia, de modo, tiempo y lugar, así como la clasificación jurídica. Aquí me parece a mí que siempre se incurre en un error de presentar estas narraciones de manera demasiado abstracta, pero demasiado abstracta, lo cual creo que no permite una debida claridad en la acusación. No obstante, Fiscalía señala que lo presenta así, pues para poder irle metiendo cosas o quitando cosas según le corresponda en la audiencia oral. Mariela, ¿me ayuda a darle lectura al elemento fáctico a esta clasificación? Fíjense, es un parrafito. Sí, dice que el día 2 de mayo de 2022 la víctima de iniciales KCS estaba platicando con un sujeto masculino cuando el hoy acusado al ver esta acción se molesta y la mete a la fuerza a su departamento que él ocupa poniéndole llave a la puerta y busca el cargador del teléfono celular de la víctima pidiéndole a ella que la deje salir. El acusado encuentra el cargador del celular de la víctima poniéndolo a cargar para poder revisar los mensajes mientras la comienza a insultar verbalmente. La víctima se tira al piso y él le da una patada mientras él le aventaba ropa, un portarretratos que al caerse la víctima toma un pedazo de vidrio y se corta. Por lo que al ver esto el acusado le arrebata el vidrio y se lo entierra entre los dedos índice y pulgar, pidiéndole que se lave la mano y que no levante ningún acta. Al acceder la víctima la deja salir del domicilio. ¿Se da usted cuenta que parece telegrafiado? ¿Hay circunstancias, modo, tiempo, lugar y ocasión? Tenemos como que adivinarlo, ¿no? Y nosotros que sabemos derecho, pero me parece muy ambiguo. O sea, yo no entiendo por qué le pidió un cargador. No entiendo por qué se tira al piso. Nada más entendí que la dejó encerrada, que se tiró al piso, que la pateó y que le enterró un vidrio en la mano. Más o menos, ¿no? No me No, dice. de hecho, hasta dice, la víctima toma un pedazo de vidrio y se corta. Y luego, Por lo que al ver a este el acusado le arrebata el vidrio y se lo entierra entre los dedos índice y pulgar. entonces, Ahí me generó una duda, ¿no? En la redacción, porque dice la víctima toma el pedazo de vidrio y se corta, ella misma se ocasionó la lesión, y en la parte donde dice el acusado le arrebata el vidrio y se lo entierra entre los dedos índice y pulgar, o sea, él o a ella, algo ambiguo. pues muy ambiguo. Y dos, se desprende aquí un elemento para que haya un vínculo para la violencia familiar. Porque el tipo, ¿cuál es? Lesiones, bueno, pues ahí están las lesiones. Privación de la libertad, creo que también se da, ¿no? La encierra y no la deja salir. Y la violencia familiar equiparada. No especifica qué relación tiene. ¿Se dan cuenta la basura de acusación que es esto? Y con eso tenemos que trabajar, Mariela, ya ve, usted que dice que ser asesor es adherirse. ¿Habrá que corregir el vicio formal?
Ahora, ¿eso será un vicio formal? Ya veremos qué son corrección de vicios formales, pero de momento vean ustedes esto. Porque después que viene la clasificación jurídica. Usted misma, compañera, ¿me ayuda, por favor? Sí, dice delito, violencia familiar equiparada previsto en los artículos 201 bis. Se equipara a la violencia familiar al que realice cualquiera de los actos señalados en el artículo anterior, esto es, 200, párrafo primero, al que por acción ejerza violencia física y psicoemocional que ocurra fuera del domicilio que habite en contra de la persona con la que tenga una relación de hecho en un periodo hasta de 2 años antes de la comisión del acto. Se entenderá por relación de hechos la que exista entre quienes, fracción segunda, hipótesis, mantengan una relación de pareja, aunque no vivan en el mismo domicilio. Ahí. ¿Qué le faltó en la acusación señalar de lo que acabamos de leer? La relación que mantenían. Nunca nos dice. Es más, yo no entiendo por qué se enoja este fulano si está platicando con otro. ¿Sí? ¿Me estoy dando a entender? Y ya verán ustedes que la deficiencia de esta acusación, el trabajo que costó en la audiencia intermedia. ¿Queda claro? Pero como esto es muestra de un botón, ¿eh? Ya les mandé creo 2 o 3, 4, 5 acusaciones y ya ustedes verán qué pasa con ello. Entonces, bueno, el resto de los elementos de las clasificaciones creo que no hay tanto problema. Lesiones, y privación de la libertad. Eso creo que no hay problema. Después, siguiente elemento de la acusación que debe contener la relación de las modalidades del delito en que ocurrieron. Fíjense otra vez, el arte de hablar sin decir nada. Lidio, ¿me puede ayudar leyendo ese apartado, el apartado 4? Al respecto, se advierte que en el presente asunto se actualizaron las circunstancias modificativas del tipo penal básico previstas en los numerales del Código vigente para la Ciudad de México. O sea, ¿eso qué quiere decir? Y no dice cuáles ni nada. ¿Se dan cuenta? El arte de hablar sin decir nada. ¿Qué fe tiene que establecer en este apartado? A ver, ¿quién me dice? Pues si es autor o participación. No, las modalidades es si es agravado, atenuado, Sí, sí. si hay concurso de delitos, si no hay concurso, si es culposo. Sí, y no menciona nada. Nada más. Te voy a acreditar el elemento básico. Bueno, gracias. Entonces, insisto, esto nos va a generar muchos problemas en un futuro. De una audiencia intermedia que les voy a compartir, les voy a mandar esta siguiente acusación. De esta acusación vamos a trabajarla en etapa de juicio. Entonces, suplico también la lean. Miren, esta otra acusación también léanla y vean que es un problema reiterado. No es clara la fiscalía para explicar los elementos. Entonces, vean ustedes todos los problemas que nos genera. Y esto obviamente pues nos va a traer muchas consecuencias. ¿Sale? Bueno, veamos el siguiente aspecto, la autoría concreta que se le atribuye al acusado.
Aquí hay que señalar en concreto qué es lo que le vienes a acusar. ¿Estamos claros? En el caso concreto creo que es autor material, ¿no? Autor material en términos del 22, fracción primera, que lo realice por sí, del propio Código Penal Ciudad de México. Recordemos que en autoría y participación pues vamos a tener distintos tipos de autoría. Material, coadyuvante, coautor, ta. Entonces, instigador, autor mediato, autor intelectual, bla. Pues en cada caso concreto tenemos que analizar. Yo les platico mi experiencia. Normalmente veo que la fiscalía únicamente señala autor material. Me ha tocado, no recuerdo, pero son muy pocos casos donde se hable de una autoría intelectual o de alguna autoría diversa. Incluso de una autoría indeterminada, como que tampoco le quieren entrar a ello. Entonces, pues, mucho cuidado, ¿no? ¿Qué va a pasar con esto? ¿Cómo va a ser esta circunstancia? Después, vean ustedes el siguiente elemento, que es expresión de los preceptos legales aplicables. Y aquí señala el Ministerio Público pues una serie de artículos que resultan aplicables para la acusación al caso concreto. El siguiente elemento son los señalamientos de los medios de prueba que pretenda ofrecer y señalar si existió una prueba anticipada. Adelanto, en el caso concreto no hay prueba anticipada. Y aquí ustedes van a ver una serie de elementos probatorios que es justo lo que vamos a platicar la próxima clase. La próxima clase nos vamos a indicar o nos vamos a situar en el aspecto del ofrecimiento probatorio y justo el análisis de pertinencia para la admisión de las mismas. Para ello veremos las reglas de exclusión, para entender el debate probatorio. Muy bien, que eso lo veremos en audiencia oral. ¿Dudas hasta aquí? Ninguna. Muy bien, pues ha terminado el tiempo de nuestra clase. Pasen excelente resto de mañana y nos vemos el día jueves. Hasta luego. Gracias igualmente. Gracias, hasta luego. Hasta luego.